te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te está hablando en la semana? ¿Quién te mostró o quién te hizo creer que eres indigno? ¿Quién te dijo? Yo volví a leer eso ayer y digo, es cierto, Dios pudo haber dicho, no, eso es una mentira, recházala. Dice, no, ¿quién te dijo? ¿Quién te etiquetó? ¿Quién te puso un rótulo? Vamos a ponerlo así. ¿Quién te dijo que no eres digno de mi amor hasta tanto resuelvas ese pecado secreto? ¿Quién te dijo? Los pastores, la iglesia donde me congregaba. Porque yo no. Yo dejé escrito acá que si metes la pata, abogado tienes para con el Padre, y ese es Jesucristo. ¿Quién te ha dicho que yo ya no te voy a perdonar ningún pecado? Porque ya te los perdoné en la cruz y como volviste a meter la pata, ahora me hartaste y te quiero liquidar. Yo no te condené, no estás hablando conmigo. ¿Quién te ha dicho que tu aspecto exterior no es la belleza convencional y no le vas a gustar a nadie? ¿Quién te ha dicho? Bueno, las revistas de moda, me comparo con la Kardashian y yo parece que salí de un tambo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? La revista de moda. Porque yo no. Porque en las Escrituras dice que el corazón alegre hermosea el rostro y esa es la belleza que tiene que importarte. ¿Quién te ha dicho que las habilidades y los dones que tiene no sirven para causar ningún impacto? Bueno, mi mamá, las calificaciones de la universidad, nací pa' burro. Te lo habrá dicho el rector, el profesor, pero yo no. Porque las Escrituras dicen que yo tomo lo que no es para que sea y tomo los niños para avergonzar a los sabios. Y aunque nadie crea en ti, yo sí he puesto mi confianza en ti. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que cuando hablas hartas? Que cuando hablas la gente está esperando que te calles. Ay, otra vez este parlanchín. Ay, este mitotero que habla. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién? No, me lo dijo tantas veces, me lo dice mi marido. Cállate, cállate, una cotorra. Bueno, tu marido, yo no. Yo he puesto gracia en ti. Y te he dicho que no tengas miedo por lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. Así que no sé con quién estás hablando. Entonces hay un momento donde empiezas a desafiar las dudas, las disfunciones, las inseguridades, las desafías cuando descubres lo que Dios está diciendo en realidad. Pero si no sabes lo que Dios dice en realidad, tu mentira se transformará en la verdad. Si desconoces la verdad, cualquier mentira será tu verdad. Y te sentirás feo, fea, flaca, gorda, inculto, indocumentado, divorciada, separado, dejado, traicionado, lo que sea. El enemigo te pondrá muchas etiquetas diciendo, ¿quién te dijo que eres feliz? Entonces tú tienes que volver a encontrarte con la verdad una y otra vez para que la mentira no se te pegue, porque la estupidez se pega. La mentira se pega, principalmente si tomas café con ella todas las mañanas. Si desayunas con el diablo, almuerzas con él y cenas con la serpiente antes de irte a acostar. Porque eso es lo que hacen algunos. Bueno, Sata, un beso, me voy a dormir. No voy a darte armas de cómo discutir con el enemigo. No voy a darte estrategias de cómo cortarle la llamada. Yo te voy a alertar de lo siguiente: bórralo de tu lista de contactos, quítalo. En mi teléfono, cuando yo veo un número desconocido, tengo la premisa que no atiendo.
Si no está en mi lista de contactos, no atiendo. Soy una persona semipública y puedo encontrarme con alguien desagradable del otro lado. Así que cuando alguien se pasa mi teléfono de uno al otro y veo un teléfono desconocido, no atiendo. Tú estarás pensando, tal vez te pierdas una gran oportunidad. Es posible que quizás sea Donald Trump de la Casa Blanca. Pero ¿qué tal si es alguien que quiere decirme algo hiriente? Un profeta que quiere decirme, un falso profeta que quiere decirme que me voy a morir. Alguien que me quiere decir que tengo que besar a mi suegra varias veces al día o algo más terrorífico que la muerte. ¿Qué tal si eso pasara? Entonces yo veo un teléfono desconocido y no lo atiendo. No está en mis contactos. Y antes que nos vayamos de aquí, yo quiero que busques en tu lista de contactos cómo tienes al enemigo. En la E de enemigo, en la D de diablo, en la S de serpiente. Y lo borremos. Porque apenas atiendes el teléfono, él te dirá, ¿es verdad que Dios te dijo? Y mi querido, una vez que nos penetre con, ¿es verdad que Dios te dijo? Es poco probable que te liberes rápido de esa conversación sin que mínimamente sufras unos cuantos golpes. Cuando tú le abres la plática al enemigo durante toda la semana, habrás abierto una dimensión que no conocías y que es desconocida y que te meterá en problemas. Es un valle que no quieres pasar, que no quieres atravesar. Nos ha tocado en estos años tratar con muchachas, hombres también, pero por lo general mujeres con algunos desórdenes alimenticios. Yo recuerdo una en particular que comenzó sus batallas con los trastornos alimenticios cuando era casi una adolescente. No se le podía decir nada en la iglesia, si estaba flaquita, si estaba linda, porque cualquier cosa la podía empujar a que se metiera en algo más oscuro todavía. Y ella comenzó luchando contra el peso. Una vez que tal vez quiso ponerse el pantalón de siempre y se dio cuenta que necesitaba un talle más, o tal vez no le entró bien la falda, notó eso y lo que empezó con algo medianamente normal, que es, wow, tengo que bajar de peso, se transformó en una lucha donde estaba en juego el valor de su persona, de su identidad. Ya no era el peso. Entonces empezó un diálogo con el enemigo, un diálogo que le dijo, ¿realmente crees que estás linda? Algo le decía en su corazón, ¿realmente crees que los muchachos te van a ver con esa grasita acá? Y entonces, sin que se diera cuenta, que es lo que siempre hace el enemigo en esas pláticas, le cambió el espejo. Y en lugar de verse reflejado en el espejo que Dios puso para que se vea, empezó a verse en el espejo equivocado. Ese espejo que nadie entiende, cómo quienes sufren de bulimia o anorexia se ven gordos y sin embargo uno los ve en persona y literalmente están cadavéricos. Pero les cambia el espejo de la mente. Y se ven gordas o se ven de sobrepeso y se ven con repugnancia cada vez que se reflejan en una fotografía. Me consta de damas y de varones a los cuales el enemigo le dice, ¿es verdad que ese lunar te queda bien? Y con lo que es un lunar o un granito, abre una puerta a que un día tengas repugnancia de sí mismo. Y cuando dejas de valorarte a ti mismo como eres, en primer lugar no te amas más a ti mismo. Y la premisa bíblica es que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Así que si no te amas a ti mismo porque te das repugnancia, mucho menos amarás al prójimo, y ni hablar de amar a Dios. Sientes cierto odio hacia Dios por haberte creado así, o flaca o gorda, con pocos senos o con poco trasero, o con cosas que sobren o que falten, lo que sea. Nunca se trata de estética, siempre se trata de tu valor, de tu identidad como persona, que comenzó con una frase: ¿es verdad que te ven linda? Todo mundo de lunes a sábado o de lunes a domingo
habla más con el diablo que con Dios. Aunque nos jactemos de decir yo soy un hombre y una mujer de oración, 98% de tu tiempo y el mío solemos hablar con la serpiente. Tú dirías, si yo hablara con la serpiente me daría cuenta, pero lo que trato de decir es que él se disfraza como ángel de luz y viene de una manera tan sutil que no te das cuenta. Casi todas las decisiones de nuestra vida que nos llevan por un mal camino es por cómo respondimos a la pregunta: ¿es verdad que Dios te dijo? O sea, no es tanto lo que te diga la serpiente, el enemigo, sino lo que responda. ¿Es verdad que Dios te dijo? Como Satanás no puede hacer que niegues las promesas de Dios, ni podría bajo ningún efecto hacer que sean desmentidas, entonces sutilmente las pone entre signos de interrogación. ¿Es verdad? ¿Es cierto que Dios te dijo que vas a tener favor para con los jueces, con migraciones, y un día vas a ser legal? ¿Es verdad que te vas a sanar de ese cáncer? ¿Es cierto que algún día te vas a casar? Porque mira que ya otro año más, diciembre. ¡Oh! Para el 1900 tendrías que haber estado casada y los días van. ¿Es verdad? O sea, él no te dice, muérete solterona. Él te dice, ¿es verdad? Es una pregunta con sutileza. ¿Es verdad que Dios te dijo? Y al sembrar esa duda de una manera tan taimada, tan sutil, después es muy difícil de detectar que esa duda se implantó en nosotros como un huevo de áspide, como un huevo de serpiente. Si logra Satanás meter su huevo, si logra meter, lo voy a hacer aún más patético, lo voy a hacer más explícito. Como dijo un predicador, si él logra meter su simiente dentro de tu mente, esa simiente empezará a cobrar vida. Y lo hará a través de un vórtice, de una pequeña puerta llamada duda. ¿Es verdad que Dios te dijo? No dirá, Dios no te dijo. Él dirá, ¿es verdad? Y ahí lo que respondas, lo que le digas, determinará el resto de tu vida. Ahora, esto es lo primero que quiero destacar de esta historia del huerto del Edén. Cuando uno va a la historia original de Génesis, uno tiene que ver cuál fue la indicación original que Dios le hizo a Adán. El subconsciente colectivo nos ha hecho creer que Dios pone todos los árboles e inmediatamente después una prohibición. Ahí es cuando decimos, ¿para qué metió un árbol si sabía que íbamos a meter la pata? ¿Por qué pone un montón de árboles y después, tal como dijo la serpiente, no les deja comer de ninguno? Repito lo que dijo la serpiente. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces yo cuando leo eso digo, wow, hay una discrepancia con lo que yo creía. Voy a las Escrituras y en Génesis 2:16 Dios dice esto: puedes comer de todos los árboles. Eso es libertad. No le dijo, no coman. No empieza el primer mandato de Dios hacia su creación con un no. Lo que Dios hace es abrir una nevera y dice, pueden comer todo lo que hay en la nevera, excepto este ice cream o este helado que hay en el freezer. Pero primero hay un montón de cosas de que sí pueden comer. Se los leeré tal cual Dios lo dijo. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. El día que coman, ciertamente morirán. Ahora yo veo una discrepancia enorme. Viene la serpiente y dice, ¿es verdad que Dios le dijo que de ningún árbol? Nunca Dios dijo ninguno. Dios dijo todos, menos uno. Esto muestra dos cosas. Primero, cómo opera Satanás y cómo opera Dios.
No te dirá el enemigo fea, te dirá, ¿es verdad que eso te queda bien? ¿No será que por eso estás sola o estás solo? Y empieza un trabajo de identidad mental. Las chicas que sufren esto, los varones, se dedican a manipular su cuerpo hasta llevarlo a una forma que jamás Dios hubiese querido, ni en las peor de las pesadillas de esa chica. Y la lleva a situaciones tenebrosas en lo espiritual, en lo mental, en lo anímico. Hay un momento que no solo los bulímicos o anoréxicos, en cualquier área de la vida, permite que la mentira supere la verdad hasta que esa mentira termina siendo tu verdad. Empieza un día el enemigo y te dice, ¿es verdad que algún día vas a salir de la miseria? Y tú te pones a dialogar con Satanás y hay un momento en que esas mentiras superan a la verdad. Superan a la verdad de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a bendecir, a la ley, a la verdad de la siembra y la cosecha, a la verdad no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Supera a la verdad que Dios no permitirá que ningún cabello de tu cabeza caiga sin que Él lo sepa. Todas esas verdades quedan ocultas tras una mentira. Dios no me ama, soy pobre. Y te etiquetas, te autoetiquetas por una conversación que nunca debió haber empezado. Entonces mi pregunta esta mañana, mis queridos, es: ¿quién define lo que eres? O en su defecto, ¿eres quien eres conforme a las normas de quién? ¿Cuál es tu espejo? ¿Cuáles fueron las mentiras sutiles de la serpiente desde tu niñez, tu adolescencia o tu juventud que te trajeron hasta aquí? ¿Qué corrompió tu identidad? Y lo que es peor, ¿cuánto te costó? El gozo, la paz. Hay gente que se le pierde el gozo porque no está contenta con su cuerpo. Hay otros que no pueden gozarse porque no están felices con el idioma que hablan, con la familia que les tocó, con el cónyuge que tienen, con los hijos que pudo traer al mundo. Y entonces empiezas a escuchar las mentiras del enemigo. ¿Es verdad que te va a ir bien? No sé, ¿te parece, Sata? Y empiezas una plática que no debiste empezar. Abres la mente a tantas cosas. Y mi pregunta siempre es: ¿qué es lo que hace que oigamos más la voz del enemigo que la voz de Dios? La cosa es que no somos la excepción. Adán y Eva escuchan la voz, el diálogo ameno que les propone la serpiente, y apenas comen del único árbol que no debieron comer, se dan cuenta que están desnudos. Y cuando están desnudos y se dan cuenta, se toman unas hojas para cubrir su desnudez, sus genitales, se meten detrás de un árbol, y lo irónico es que se esconden del Dios que les instaló un mecanismo de rastreo. Porque cuando Dios los creó sabía dónde encontrarlos. Aparte, el huerto del Edén no es tan grande como para que se les pierdan a Dios. Un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede. Un Dios que puede ubicar a cualquiera donde se encuentre. Dice la palabra: aunque te remontares hasta los cielos o hasta lo profundo del océano, hasta allí te encontrará Dios. No puedes ocultarte de Él. Entonces, ¿por qué el Señor camina por el huerto? Dice Génesis, y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Dios no está necesitando información. Él conoce muy bien el jardín y sabe exactamente dónde está Adán. Pero es la misma pregunta que nos hace hoy a nosotros: ¿dónde estás, dice Dios, con respecto a mí? No está diciendo dónde estás geográficamente, sino dónde estás ubicado espiritualmente. Adán piensa que Dios no lo encuentra, que no le anda el Google Maps. Y entonces responde: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y lo que dice Dios a continuación es lo que literalmente a mí me cambió la forma de ver la vida.
desde ayer. Le dice el Señor: ¿y quién te dijo que estás desnudo? Pudo haberle dicho: no, no estás desnudo. Pudo haberle dicho: no tengas vergüenza, eso no es desnudez, estamos en el huerto, no hay nadie más aparte de los animales. ¿Quién te dijo que estás desnudo? En otras palabras está diciendo: porque te aseguro que no fui yo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? En otras palabras, ¿con quién estuviste hablando, Eva? Y la serpiente y se va. Satanás lo que intenta es confundir nuestra mente respecto a las indicaciones de Dios. Confundirnos, no saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Y cuando Dios da una indicación, nunca pone limitación, sino que pone liberación. Los está protegiendo de la muerte. Como cualquier mamá que dice: mira, ahora no vas a comer helado, vas a comer la comida. Si te comes helado ahora, se te llena la panza de dulce y no comes la comida. ¿Han hecho eso alguna madre alguna vez? Ahora, no es que los castigas, que odias a tus hijos, sino que sabes que le va a hacer mal. No te llenes de azúcar, porque después andan rebotando los chicos por la casa. No comas esto que te va a hacer mal. No tomes alcohol, no puedes hacerlo, eres un niño. Hay restricciones que ponemos en favor de protegerlos, y eso es lo que está haciendo Dios. Quiere que Adán y Eva confíen en que Dios los está protegiendo, no que les está prohibiendo. Cuando Dios te dice y te da el decálogo y nos da los 10 mandamientos, no nos está prohibiendo, nos está protegiendo. Eso cambia la manera de ver. ¿Y en la iglesia qué te prohíben? No te prohibimos nada, Dios no nos prohíbe nada. Nos protege de muchas cosas. Que los que no tienen a Dios meten la pata, sufren las consecuencias y mueren. Y Dios ama tanto a sus hijos que nos dio un cerco de protección para no equivocarnos. Eso cambia la manera de relacionarnos con Dios. Nos protege, nos cuida. ¿Sí? Sale tu hija, primera cita, no sé, 16, 17, 18, 20 años, o como yo, 52, y la dejo salir cuando tenga 52. Y le voy a dar recomendaciones, no le voy a prohibir nada, le voy a decir: cuídate, protégete, no dejes que alguien juegue con tu corazón como si fueran un grupo de naipes, o como si fuera algo que podrían moldear. No dejes que lleguen rápido a tu corazón. Cuídate el alma, protégete la mente. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que está haciendo, marcando un precedente en el huerto. Porque está muy claro con las primeras palabras: puedes. La motivación es pura, que no muera. No obstante, viene el enemigo y te sugiere, te insinúa, empieza la conversación. ¿No es cierto? ¿No será que Dios no quiere que pruebes? ¿Que Dios está castrando tu identidad? El enemigo viene y te dice: mira, me parece que esto de Dios no te va a cuadrar a ti, porque te muestra pero no puedes tocar, tocas pero no puedes comer, comes pero no puedes tragar. No es justo. El diablo dice: yo soy el primer humanista y el último, el que más defiendo tus derechos. Y me parece que este Dios te pone frente a un árbol y te dice: no comas. Y te está tentando el mismo Dios. No es justo para ti, pobrecito con las hormonas en ebullición. Y tú dices: bueno, es cierto. Ahora, vamos a darle a Eva el mérito que corresponde. Ella le corrige a la serpiente. Le dice: no es tan así. No es que no puedo comer de ninguno, sino que dijo que de ese no podemos comer. Pero la corrección ya no sirve, porque ya Eva se metió en un lío peor, que es comenzar una plática con el enemigo. El enemigo es como un vendedor de multinivel.
no hay que atenderle el teléfono. No estoy en contra del multinivel, pero yo conozco mucha gente que dice, ay, a mí eso no me interesa, y vienen con los paquetes así, pero me dijeron que me los dan en consignación. Y bueno, ahí está. Entonces el enemigo, si logra que atiendas el teléfono, está fregado. No hay cosa que me haga sentir más frustrado que ver que sacan de contexto mis palabras. Creo que eso le pasa a cualquiera. Me molesta cuando malintencionadamente editan algo que dije y me hacen decir algo que en realidad no estaba diciendo, no era mi intención. Cuando las cosas son sacadas de contexto, como dijo alguien, es simplemente un pretexto. Y cuando me sacan de contexto me hacen decir cosas que en realidad no estoy diciendo, y ahí es cuando surgen las difamaciones, las cosas infundadas, las murmuraciones. Y me molesta, en mi sentido de justicia, a veces querer iniciar un litigio legal, pero no puedo, no hay regulación en las redes. Cualquiera tiene la impunidad y la inmunidad para decir lo que quiera de nosotros, máxime si eres público. Si estás expuesto, la gente siente el derecho de decir lo que quiera, y eso está bien siempre y cuando no manipulen mis palabras. Pero soy humano, soy normal, y si las manipulan, yo tengo que seguir adelante, no puedo evitarlo. El tema es cuando se manipula lo que dice Dios, y eso es lo medular del mensaje de hoy. Cuando tomamos las palabras de Dios y de alguna forma las tratamos de cambiar para que digan lo contrario. Tú estás diciendo, oh, yo nunca haría eso, y estoy convencido de que no. Pero hay un enemigo que siempre toma las palabras de Dios, lo que está escrito, y lo edita de manera tal, como en un malversado YouTube, como en un malintencionado video, para que nosotros, en realidad, de ver, oír lo que Dios está diciendo, interpretemos otra cosa muy diferente. Insisto, no me molesta que alguien malinterprete mis palabras, porque al fin y al cabo no vivo necesariamente de mi reputación, sino de mi llamado. Pero cuando el enemigo malversa lo que dijo Dios, eso puede significar una vida de éxito o una vida del fracaso entre los que creen el video malintencionado del enemigo. Te lo voy a poner así. Cuando el enemigo llega al huerto del Edén, arriba al huerto del Edén en forma de serpiente, lo que hace es sacar de contexto las palabras de Dios. Cuando el enemigo o la serpiente antigua viene a hablar con Adán y Eva, lo hace mediante la insinuación elegante. No se para o no se presenta ante Adán y Eva, o ante Eva en este caso puntual, y le dice, oye, lo que te dijo Dios no tienes que obedecerlo. Libremente tienes que hacer todo lo contrario a tu Creador, porque Eva misma hubiese rechazado una tentación tan abierta, tan explícita, tan procaz, tan directa. Y hoy estaríamos todos en el huerto del Edén celebrando y festejando. Hasta Adán habría visto con claridad los propósitos de la tentación y se habría alejado. En lugar de eso, Génesis 3:1 manifiesta con totalidad, describe con totalidad la sutileza del enemigo. La serpiente le hace una pregunta a Eva y dice, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es solo una pregunta. Tampoco le pongan a esto un sonido tétrico como hacen en Hollywood. Es verdad. No es el Grinch. Tiene que acercarse con una voz caballerosa. A la serpiente le encanta que converses con él. Y una vez que comience la conversación va a ser muy difícil cortar. Hace muchos años un periodista argentino hizo un libro que se llama Cristo llame ya, donde retrató la vida de 5 ministros, entre los que estaba este humilde servidor. Y para eso hizo una investigación con cada uno de nosotros, con varias notas, con varios reportajes que se extendieron durante semanas. Recuerdo uno en particular que convenimos encontrarnos en un mall con el periodista.
Él me prometió que no hablaría mal de nosotros, que solo retrataría lo que le dijéramos. Así que yo llego apurado y le digo, wow, tuve que dejar el auto no sé dónde. ¿Y qué auto tiene? Ah, uno, y le dije la marca. Ah, y me senté allí. Uf, ¿vas a sacar fotos? Me dice, sí, pero en un rato. Le digo, me peino un poquito y me arreglo. Le digo, porque si no yo salgo mal. Y sí, cómo no. Qué lindo perfume, hueles bien. Sí, es que uso tal perfume, no sé qué. Sí, pero no me gusta, me pongo un poquito porque es la costumbre. Bueno, empezamos a grabar, hizo rec. Y empezó el reportaje formal. Sale el libro a los meses. Y empieza el capítulo que dice Dante Gebel, el rockstar. Ya no me gustó. Y decía, el pastor de los jóvenes llegó apurado al mall, presumiendo la marca del auto que tenía. Inmediatamente alega tener un perfume francés muy caro y se arregla el cabello cada tanto diciendo, me vas a sacar fotos, como quien está pendiente locamente de su imagen. Alguien que es adicto a la apariencia empieza a hablar conmigo y yo noto que antes de encender el grabador el tipo está muy nervioso. Y yo dije, todo eso pasó, pero no estaba grabando el desgraciado. Y me hizo quedar como un imbécil. Posiblemente lo era en ese entonces, pero me hizo quedar peor. Y entonces yo le digo, llamo al periodista y le digo, ¿por qué pusiste eso? Y me dijo, te daré una lección que quiero que no olvides. No existe con un periodista el off the record. El periodista ya está tomando nota de todo lo que pasa desde que le atiendes el teléfono para arreglar la cita. Lo mismo valga para el enemigo de tu vida. El enemigo te preguntará buscando lo que quiere oír. ¿Es verdad que Dios te va a bendecir? Ay, no sé. Y te agarró la duda. Segundo, buscará un título. Se te va a hacer difícil conseguir trabajo sin papel. ¿Quién te va a pagar solo en cash? Y te puso el título, indocumentado. Te levantas a la mañana, soy un indocumentado. Como las Kardashian, pero soy indocumentado. Y lo tercero, no existe el off the record. No hay un momento donde dices, Satanás no me escuchará. Todo lo que hablas, él lo escucha. Tienes que cuidar tus palabras. Él no puede saber lo que piensas. No es omnisciente, pero puede oírte. Puede leer tu lenguaje corporal. Puede ver tus movimientos. No existe el off the record. Por eso Jesús dijo, miren que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Eso significa que vives en constante peligro? Claro que no. Significa que él está esperando que te descuides solo un momento. Él solo necesita un minuto de distracción. Solo un minuto de tu distracción y que digas, ay, no sé lo que dijo Dios. Con tan solo dudes, abres un vórtice a un panorama que no quieres vivir. Como un mal periodista o un periodista malintencionado, porque hay de los buenos. Él está buscando su título y no existe el off the record. Él quiere que cada palabra que digas en algún momento tenga peso. Así que si permites que él diga lo que él cree que tú eres, vas a vivir una mentira en lugar de la verdad. Cada vez que la serpiente viene a tentarte, lo único que te va a sostener es el escrito está. Y mientras te mantengas firme en tu posición, nunca vas a permitir que la mentira te penetre. Si te dejas llevar por tus insinuaciones, olvidarás la verdad. El enemigo lo único que busca es que dudes de tu identidad. Miren, si acaso hay ministros con diferentes asignaciones, si alguien está encargado de echar fuera demonios, si alguien más de sanar enfermos, yo debo haber asumido la asignación, entre otras cosas, de liberar la cautividad, liberar los cautivos. Esa es mi tarea. Y a veces me cuesta horrores, a menos que el Espíritu Santo intervenga, como lo está haciendo ahora, en este mismo momento. La gente tiene la mente tan cautiva que dice, no, eso no va conmigo, Dios no puede amarme, realmente lo harté, realmente agoté la paciencia de Dios. Es que has escuchado demasiado al enemigo, y el enemigo a veces se disfraza de pastor.
A veces se disfraza de hermano en Cristo, se disfraza de cuñado, de suegra, de yerno, se disfraza de hijo, de esposo, y te dice una frase que te hace dudar de quién eres en Cristo. Y te dice algo que no piensas que proviene del infierno, porque nunca Eva pensó que la serpiente provenía del infierno. Al cabo era un animal más del jardín. Así que él se mete en el jardín y no es algo llamativo que una serpiente esté pernoctando por allí o pasando sus días en el huerto. Tú lo que dices es: simplemente lo he puesto a ir demasiado tiempo, a tal punto de creer sus mentiras. ¿Es verdad? ¿Cómo no te va a amar? Si Dios no te amara, no estarías aquí, mi querido. Si Dios no te amara, no tendrías la vida que tienes. Si Dios no te amara, no habrías salido de montes y escalas tenebrosas por las que has tenido que atravesar. Si Dios no te amara, no estarías respirando hoy. Yo te digo lo que te digo cada domingo: no tienes idea cómo Dios te ama. No tienes ideas cómo Dios te ama. Te ama, te ama, te ama, te ama. No lo estás creyendo. Te ama, te ama, te ama, te ama. Más de lo que nunca jamás hubieses imaginado. ¿Están contentos? ¿Lo creen de verdad? Díganme amén. ¿Saben? Yo les conté una vez, y voy a culminar con esto, que mi gran temor era que el Señor me borrara del libro de la vida. Y vaya que hice méritos para eso. Más de una vez dije: wow, me borró. Y entonces pedía perdón al Señor y trataba de desoír la voz del enemigo, pero luego el enemigo venía y me decía: oh, Dante, el Señor definitivamente ahora te borró, no te molestes en que te vuelva a escribir otra vez. Y hay un momento en que esa mentira se transformó en la verdad y me aparté del Señor y dejé de ir a la iglesia y pasé los pocos peores años de mi vida pensando que yo era eso que el enemigo me había dicho. Y yo no me perdonaría nunca si algún día ustedes perdieran años de su vida, o lo que es peor, la vida eterna con Cristo, a causa de que yo no te dije esto. Cuando Jesús va al desierto, se le aparece el enemigo. Toda la tentación que sufre Jesús es respecto a su identidad. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. He escuchado a predicadores decir: ahí el enemigo jugaba con el hambre que tenía Jesús como humano, de hacerse una buena torta de jamón de la piedra. ¡No! La tentación estaba antes que la torta de jamón probable o la piedra. Era: si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo más alto, y como dice la palabra en los Salmos, enviará a los ángeles para que te sostengan. Si eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Satanás no ha cambiado su modus operandi. Satanás no es creativo, no cambia nunca su estrategia. Siempre está diciendo: si Dios te ama, si eres el Hijo de Dios, si realmente crees que eres importante, haz esto o lo otro. Él hace que dudes de tu identidad. Si dudas de quién eres en el Señor, desconoces lo que dicen las Escrituras respecto a ti. Jesús respondió una y otra vez a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Tú dirás: bueno, entiendo lo que tratas de decirme, Dante, me voy a meter en un seminario bíblico y me aprenderé de memoria lo que escrito está. No, porque tú puedes aprenderte de memoria lo que escrito está y desconocer lo que escrito está para ti. ¿Quién eres tú respecto a lo que está escrito? O sea, antes de que Jesús fuera al desierto, ocurre un incidente o un evento, que Jesús se va a bautizar al Jordán y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y Dios desde los cielos dice: este es mi Hijo y estoy muy complacido de él. Cristo graba esas palabras y se va al desierto. ¿Quién puede ceder ante la tentación de la serpiente cuando en tus oídos resuena: eres mi Hijo y estoy contento contigo, me caes bien?
¡Aleluya! Entonces, el poder de la defensa no lo hacía el hecho de que Cristo conociera la palabra, sino quién era Él en esa palabra. Este es mi hijo y estoy contento con él. Creo que eso es lo que te está faltando a ti y a mí. Recordar a diario quiénes somos. Porque el enemigo es muy raro que diga, ¿es verdad que Cristo murió en la cruz? Tú le dirías, claro, solo lee los evangelios. Él no te dirá algo así, él te dirá, ¿es verdad que murió en la cruz por ti? Ay, sí, ¿no? Y te cambia el espejo. Él no te dirá, ¿es verdad que en la iglesia hay amor? No, él te dirá, ¿es verdad que en esa iglesia te aman a ti? Tú dirás algo como, bueno, es cierto, el enemigo, recuerdo que los lunes, los martes viene a hablarme a mí, pero ¿cuántas veces el enemigo te habló aquí en el templo mientras yo predicaba? Te ibas a sentar en tu sitio, viene una mujer y dice, ¿podría correrse por favor? Y ahí viene, ay, ¿es verdad que aquí te ama y te valora? Y lo escuchaste. Siempre tiene que ver con la palabra respecto a ti. Y cuando pones en duda quién eres, ahí es cuando la mentira supera la verdad y la mentira se transforma en tu verdad. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Y cuando le empiezas a creer, tu estima se daña. Yo no te estoy diciendo que sigas pecando y que Dios se alegrará por eso. Lo que te estoy diciendo es que no hay nada que puedas hacer que logre que Él te ame menos. No hay nada que pueda hacer que logre que Él te deje de costado. Dios no terminó contigo. Dios no dijo que haya terminado contigo y haya culminado la obra. Eso será cuando estés cara a cara con Él. Dios sigue trabajando contigo. Hazme un favor, hazte un favor. Borra de la lista de contactos al enemigo, quítalo de ahí. Cuando veas el número desconocido, no atiendas, no lo escuches más. Grábate estas palabras. Si no lo conoces, no lo oyes. Si no lo oyes, no le creerás. Si no le crees, sabrás quién eres en el Señor. Y nadie te moverá de ahí. Escrito está que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Están conmigo, sí o no? ¡Aleluya! Hoy le dije en el servicio anterior, antes de culminar, recordando un juego de cuando éramos niños. Era la manera de decidir a la suerte quién iba a la cama de arriba y quién iba a la cama de abajo, quién se comía la porción más grande de flan, quién se escondería y quién buscaría a los escondidos en un juego, quién sería el que corría adelante, quién sería el que corría detrás, quién usaba primero la bicicleta, quién se bañaba primero cuando había un solo baño y una sola regadera. Había una forma de decidir lo que era piedra, papel y tijera. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor baja al Jordán a bautizarse, el Espíritu Santo desciende como paloma. Es el animal más indefenso y posiblemente, si no observas bien su comportamiento, pensarás que es el más temeroso. Pero no porque se espante rápido es el que tiene más temor, sino porque es el más tierno. Por eso no hay otro animal, otro ave que refleje al Espíritu Santo mejor que una paloma. Y cuando Dios dice, este es mi Hijo en el cual estoy complacido, es el Espíritu Santo el que desciende como paloma allí. Y es ese mismo Espíritu y esa misma paloma que está dentro tuyo. Así que, recordando el juego de niños, el papel le gana a la piedra. La piedra le gana a la tijera. ¿Sí o no? La tijera le gana al papel. Pero eso solo puede decidir la suerte de quién se baña primero o en qué lugar de la cama te toca. Lo que decidirá cómo vivas el resto de tu vida, nunca lo olvides. La paloma le gana a la serpiente. Siempre, siempre, siempre. ¡Vamos! ¡Celebra! ¡Celebra!
gloriosa victoria. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso grandioso al Rey de Reyes. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! Las naciones van a la guerra por cosas. Las familias se dividen por cosas. Cónyuges pelean por cosas más que por cualquier otro asunto. Las cárceles están llenas de matones y presidentes ejecutivos que cometieron delitos para obtener cosas. Son solo cosas. Jesús lo dijo en Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Fíjate qué sencillo. Porque ahí la polilla y el óxido lo va a destruir. Y los ladrones van a entrar a robar. Tienen que acumular tesoros en el cielo donde ni la polilla, ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Frase que no se nos tiene que olvidar nunca. Donde está tu tesoro, está tu corazón. No me digas que tu tesoro está en las cosas, pero tu corazón está en Dios. No, donde están las cosas, está tu corazón. Quisiera decirte algo más positivo, pero donde están tus cosas, está tu corazón. Supongamos que pasas una semana en un pequeño hotel, en un motel 6, en un motel 6, chiquitito, o esos hoteles que son provisorios al lado de la ruta, que apenas tienen una cama, pocas cucarachas y un sitio para bañarte. ¿Qué posibilidad hay que gastes todo tu dinero en redecorar el hotel? Ni siquiera te tienta, porque dice, no, es pasar la noche. Estás ahí por poco tiempo. Entonces sería necio derrochar el tesoro de tu única vida en una residencia pasajera. La gente sabia tiene claro lo que perdura y lo que no. De manera que Jesús afirma que es sabio acumular tesoros en lo que es eterno. ¿Qué es lo que es eterno? Dios y las personas. Dios y la gente. La vida es el hotel de cuarto barato. Nuestro cuarto, la casa, los muebles, la ropa, va a perdurar equivalente a la eternidad unos pocos segundos en comparación a la eternidad del alma. Entonces, bueno, claro, disfrutar las cosas, y sí, claro que sí. Yo no te voy a decir, yo hice un pacto de pobreza y me gusta vivir bajo un puente. A mí me gusta disfrutar las cosas. Pero dice Jesús que no acumulemos cosas en nuestro corazón, porque eso es mortal. Porque en cualquier momento va a tocar hacer el checkout. En cualquier momento nos golpean, señor, tiene que abandonar la vida. A un adulto le resulta irónico que un nene de 2 años diga, mío, esto es mío. Porque los adultos sabemos que los niños no obtienen nada por su cuenta. Todo se les da. Todo lo que tienen se les dio de alguien más grande, de alguien más sabio. Sin embargo, los niños se suelen apegar a las cosas. Si alguien intenta quitarles algo, ese artículo se transforma en su favorito. Porque los niños pueden ser muy ilusos a veces. Ahora, adultos, consideremos algunas verdades bíblicas. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Salmos 24:1. Otro, recuerda, el Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir esa riqueza. Dios le dice, Dios a Moisés, Deuteronomio 8:18. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor, Ageo 2:8. Entonces, cuando uno comprende que así como un niño de 2 años tampoco tiene nada propio, un adulto tampoco tiene nada propio, empieza a pensar, entonces, ¿de quién es lo que tengo? Y la Biblia no era un jeroglífico o una trivia para que averigüemos. Es claro, es mío, lo que tienes es mío, dice el Señor. Yo desde hace rato que estoy en el ámbito eclesiástico y yo te conté cuál es la pregunta más recurrente. ¿Tengo que ofrendar o diezmar sobre el neto o sobre el bruto? Traducción del bruto, de la pregunta del que pregunta. No voy a hablar de dinero, lo que voy a decir es que esa pregunta es como, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar sin que Dios se enoje conmigo? Lo que implica es,
¿cuántas de mis cosas me puedo quedar sin meterme en problemas con Dios? Quiero ser un dador, pero tampoco quedarme sin cosas. Eso es como presentarte ante tu mamá el día de la madre, decirle: mamá, ¿cuál es la mínima cantidad de dinero que puedo gastar en tu regalo sin romper nuestra relación? ¿Está bien un gift card de $5? Te mata la vieja. Un día daremos cuenta de lo que Dios nos confió, y ese día va a ser un día de regocijo o de profundo remordimiento. Entonces, a ver, nuestro deseo de seguridad financiera es lo que nos impide dar. ¿Por qué hay gente que no puede ser solidaria? ¿Por qué no tiene? No, porque cada centavo que das deja de estar a tu disposición. Cada dólar que yo doy deja de estar a mi disposición. Entonces, mi sensación de libertad siempre aumenta cuando doy. Me siento más libre porque al dar estoy declarando que mi seguridad no descansa en el banco, sino que mi seguridad descansa en la providencia divina, en que Dios nunca me va a faltar. Eso es maravilloso. Dar es un acto de confianza en Dios. Es decir, Dios, ¿sabes que tengo 3 tortillas? Voy a dar una, voy a dar 2, me voy a quedar con hambre, pero lo estás viendo y me vas a multiplicar. Es confiar en Dios. El decir, no, mejor algo en el banco, es decir, mi corazón está en el banco, no en Dios. Es un tema de confianza. ¿Está mal tener cuentas de banco? No. Lo que está mal es que nuestro corazón esté ahí. La muerte es el cachetazo, la bofetada en que la naturaleza nos dice que aminoremos la marcha. Y formulan la misma pregunta necia cuando alguien rico muere. Me pregunto cuánto habrá dejado. Todo lo dejó. Todo lo dejó. ¿Cómo cuánto habrá dejado? ¿Dejó todo? ¿Qué quiere que se lleve? Lo dejó todo. La gente se ponía de pie para el panegírico. Mayormente hablaban de sus logros, porque si bien todos sabían de él, nadie en realidad lo conocía a él. Y decían, fue uno de los mejores empresarios de su época. Fue un innovador en la tecnología, dijo otro. Otro administrador se centró sobre sus logros cívicos. Era un baluarte de la comunidad, conocía toda la ciudad. Este hombre establecía conexiones entre la gente. Y encargaron la creación de una gran lápida de mármol en su honor. Más que una lápida, era como una suerte de mausoleo. Y en ella escribieron palabras inspiradoras: visionario, innovador, precursor, líder, pragmático. Y en la parte superior escribieron la palabra preferida del hombre, la palabra por la cual él había entregado su alma: éxito. Erigieron su lápida conmemorativa, enterraron el cadáver y se fueron todos a casa. Y luego, cuando estaba oscuro y nadie estaba presente para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el ángel de Dios fue enviado a ese panteón. Y sin que nadie lo viera, el ángel se abrió paso entre todas las lápidas hasta llegar al maravilloso monumento conmemorativo del amo de la tecnología. Y allí la historia dice que el ángel escribió con su dedo sobre la piedra una sola palabra que Dios había elegido para resumir la vida de este hombre rico, ocupado, respetable y exitoso: necio. Dios le dijo: necio, esta misma noche vienen a reclamar la vida. ¿Para quién van a quedar las cosas que acumulaste? A estas alturas ya te diste cuenta que esta historia es una versión de la historia que relató Jesús hace 2000 años. Y Jesús fue muy franco en su diagnóstico, ¿no? No dice que el hombre fue malo y perverso en la vida. Solo dice que fue un necio, torpe. ¿Por qué usa Jesús una palabra tan severa? Porque este hombre no se propuso de manera, deliberada, ser negligente con su esposa, ignorar a sus hijos. No se propuso como meta ser tan avaro
de estar ensimismado en su propio mundo. No fue el propósito de su corazón desafiar a Dios ni cerrarse en su compasión hacia los pobres. Tenía otras cosas que hacer. Estaba muy ocupado. Dedicó su vida a las cosas incorrectas. Y cuando Jesús cuenta su historia en Lucas 12:21, resume la lección en una sola oración, de modo que se asegura que entendamos lo medular. Así le sucede, dijo Jesús, al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Entonces el objetivo de la vida, el gran juego de la vida, la gran trivia de la vida, según Jesús, ¿cuál es? Simple, ser rico delante de Dios. Y nosotros nos pasamos la vida jugando a tener el control y es un juego estúpido. Porque no se le puede nunca ganar a la casa, nunca le ganamos a la banca. Y cuando termina el juego, hayamos jugado como hayamos jugado, seamos peones o reyes, todos vamos a la caja. Y lo único que va a importar es la evaluación que haya hecho Dios de nuestro paso por la vida. Entonces los empresarios capitalistas, el presidente ruso, las estrellas de Hollywood, Chris Rock y Will Smith, los porteros de escuela, los miembros de Somalia, las figuras más antagónicas, premios Pulitzer y dictadores, todos estarán de pie en fila delante de un Dios en un pie de igualdad. ¡Todos! Y ser rico delante de Dios significa amar a personas que nos rodean. Ser rico delante de Dios significa volverse generoso con esas pocas cosas que tenemos antes de que sean arrojadas al vertedero de manera orgánica. Ser rico delante de Dios significa lograr que aquello que es pasajero se ponga al servicio de lo eterno. Eso es lo que hacemos. Los seres humanos somos las únicas criaturas que tenemos tan desarrollado el lóbulo frontal que siempre, desde que tenemos uso de razón o que nos dicen de qué se trata la vida, sabemos que algún día nos vamos a morir. Un chiquito de 4 años sabe que algún día el abuelo se va a morir, papá se va a morir y él se va a morir. Somos los únicos que sabemos eso. Tenemos desarrollado, insisto, el lóbulo frontal para entender de que hemos de morir. Y sin embargo nos aferramos a las cosas. Muere, no hay forma de timar a la muerte. Y creemos que controlamos algo. Y somos a veces tan torpes como César Augusto que creemos que nosotros decidimos algo. ¿Y saben que creer, que creamos que controlamos algo nos enfrenta a veces a las demás personas? Las demás personas hasta nos constituyen un problema. Porque a veces no se comportan como quisiéramos que la gente lo haga, de modo que tratamos de manipularlas, de adularlas, de subyugarlas, de intimidarlas. Como dijo César Augusto, y por aquellos días yo decreté, dijo el torpe. Y nosotros somos así de torpes a veces. Llegas a tu lugar de trabajo, las cosas se hicieron a tu manera, se concretaron las tareas que asignaste. ¿Qué significa eso? Significa que estás al mando. Tengo mi empresa, mi compañía. Estás en tu pequeño reino. Pequeño, pero es tu reino. Vas al cuarto de tus hijos, las camas están tendidas tal como lo pediste. Las tareas están hechas tal como lo ordenaste, los calzones sucios en el canasto, no colgando como si fuera la bandera estadounidense. ¿Qué significa eso? Significa que estás al mando. Este es tu pequeño reino. Entras por la puerta de la casa al final del día, tus pantuflas están junto al sillón reclinable, te grabaron el partido que te perdiste, te espera un masaje en los pies, tu cena está en el horno. ¿Qué significa? Que entraste en la casa equivocada. Es la de al lado, esa no es la tuya. Todos nos confundimos un poco cuando se refiere a quién le pertenece el reino, ¿no? Y Jesús enseñó mucho acerca de esta verdad, mucho. Que debemos ceder el control a Dios. Dijo, si un grano de trigo queda solo, no produce fruto, está solito ahí. En cambio, si se lo siembra en el suelo, muere y entonces vive. Y agregó, si procuramos salvar la vida, la vamos a perder.
Pero cuando la perdemos o estamos dispuestos a perderla por amor a Él, vamos a cobrar vida. Entonces, en realidad uno cobra mayor poder cuando se rinde, cuando dice no tengo el control de nada. Porque es muy poco, además, lo que se puede lograr con la fuerza de voluntad. Esto lo saben los que están en adicciones. Hace un ratito aquí Gastón Pols nos contaba que es historia conocida porque lo ha hecho público, cómo pudo lograr salir de las adicciones con la ayuda de Dios. Y creo que uno de los grandes descubrimientos, por ejemplo, por darte un ejemplo de Alcohólicos Anónimos, es que si un alcohólico trata de dominar su alcoholismo mediante su propia fuerza de voluntad, está condenado al fracaso. El gran secreto es aceptar nuestra realidad y rendirnos ante Dios. Necesito ayuda. De otro modo, cuando queremos por nuestra propia cuenta salir, no podemos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que solemos ser tan torpes como César cuando suponemos que si logramos tener más cosas, tendremos mayor control sobre nuestras vidas. Esta es la mayor falacia de la vida. Ahora, convengamos, todos tenemos cosas, todos. Las vemos, las queremos, las exhibimos, las comparamos con cosas de otras personas, hablamos acerca de las cosas caras de los demás, coleccionamos nuestra propia pila de cosas. Nos imaginamos que si esa pila creciera lo suficiente nos sentiríamos valorados y nos daría seguridad. Decimos esa frase, sí, el dinero nos da la felicidad, pero vaya que ayuda. Porque así llevamos el puntaje de nuestra cultura. Nos compramos una casa y luego tenemos que comprar muchas cosas con dinero que no tenemos para meter dentro de esa casa. Y seguimos comprando tantas cosas que después nos hace falta una casa más grande. ¿Saben lo que es una casa? Es una pila de cosas con una tapa encima. Es una caja. Algunas personas han sobrevivido toda su vida sin tener una. Jesús, por ejemplo. No es una apología no tener casa. Digo que hay gente que nunca tuvo. Hoy existe más de 30.000 edificios de depósitos en Estados Unidos llamados storage para almacenar cosas de la gente. En la década del 60 esta industria no existía. Hoy en día la gente le paga a empresas, a compañías, para que les guarden las cosas que les sobran. Es un negocio más grande que la industria de la música. Porque hay gente que no puede deshacerse de sus cosas, las guardas por las dudas. Mira cómo que no digan amén, pero ya los veo. Aunque no lo creas, es un trastorno de acumulación compulsiva. Porque uno tiene angustia solo la idea de desprenderse de algunos objetos. Hay hogares que uno tiene que serpentear a través de pilas de objetos. Roperos con cientos de prendas que jamás se usan. Sí, porque voy a adelgazar y me va a entrar. ¡No! Tu abuela, ¡no! Por no regalar la ropa que no estás adelgazando. Me lo voy a obligar a meter porque yo no me da una pena todo lo que pagué. Algunos necesitarían un exorcista de ropero. O de garage, ¿no? Y hay gente que pasa por la vida, adquiere cosas, luego se muere, deja sus cosas atrás. ¿Qué pasa con esas cosas? Los hijos se pelean por esas cosas. Los hijos que aún no murieron, que en realidad son solo personas premuertas. No es lo mismo que zombies, personas premuertas, que van a la casa de sus padres, revuelven las cosas con afán, van a la casa de sus padres como buitres y deciden cuáles cosas pueden llevarse a su propia casa. Y se dicen para sus adentros, ahora estas cosas son mías. Papá me lo dejó a mí. Mamá me dejó a mí. El calzón con el que se casó y se lo lleva. Luego se mueren. Y vienen unos buitres nuevos por ellos. En alguna de las conferencias yo suelo invitar al público a dar un paseo imaginario. Y entonces le digo a la gente, piensen que estamos en una fila de varias docenas de camionetas, como veíamos recién en Misión Graneros,
pero en lugar de alimentos están cargadas de muebles viejos, refrigeradores oxidados, televisores obsoletos, todo lo que no sirve, cuadros con fotos de suegras, todo está ahí. Y una por una se van deteniendo en la cima de la colina, los conductores se bajan y lanzan las cosas desde sus camionetas por el risco, por el borde, hasta lo que sea que haya abajo. Así que te bajas del auto en este, insisto, paseo imaginario y miras por encima del borde así a ver qué hay y solo alcanzas a ver muchas hectáreas de porquería. Es el hogar de las cosas viejas, lo que la gente desecha. Antes se le decía literalmente basural. Nosotros teníamos en nuestro barrio un sitio que llamamos La Tosquera, donde habían sacado tosca. Se había hecho un pozo y ese era el basural del barrio. Ahí se tiraban los gatos muertos, las suegras que nos querías enterrar, todo en una bolsa, nadie preguntaba. Nada, amo mucho a las suegras, pero si fueran buenas Dios tendría una. Se le decía chatarrería, vertedero, vertedero. Nadie quería vivir al lado de esos. De modo que ahora lo llaman relleno o cinturón ecológico. Me compré una casa. ¿A dónde queda? Cerca del cinturón ecológico. Que es lo mismo decir al lado del basural, pero esto es más cool. Sea como fuere, igual es un vertedero. Y ahí van las cosas viejas para morir. Televisores, tostadoras, computadoras rotas se pudrirán en la democracia de la descomposición. Todo se derrumbra. Eso es la ley de entropía. Todo se derrumbra. Y es insensato invertir en cosas, porque todo va a regresar a la caja. Pablo, o el vertedero, Pablo afirma en 1 de Timoteo 6:7, él dice, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Yo siempre digo, jamás un camión de caudales va a estar detrás del cortejo fúnebre. Job manifestó, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Te ponen un traje de casualidad y a lo mejor la viuda pone uno baratito para después que los trajes buenos les sirvan para el nuevo pretendiente. Llegamos desnudos y sin un centavo. Y nos iremos desnudos y sin un centavo. Por Dios, ¿por qué lo olvidamos? Y en el interín, entre la cuna y la tumba, entre el útero y el sepulcro, adquirimos algunas cosas para poner en nuestro cuerpo, para meter en nuestros bolsillos. Pero después hay que devolver todo. Lo pedimos prestado por un tiempo y un día hay que devolver todo. Es una habitación de hotel, no te llevas nada. Y por mucho que tengamos, seguiremos siendo siempre la gente sin lo suficiente. Siempre nos falta algo. Porque queremos adquirir seguridad, que las cosas nos asignen seguridad. Y para la gente sin lo suficiente no existe satisfacción duradera para el alma nunca. Yo hace poco vi un comercial de internet de banda ancha que el eslogan era: ayer no sabías que existía, hoy no puedes vivir sin wifi. Yo digo, esa es la enfermedad del alma sin lo suficiente. ¿Cómo es que hoy no podemos vivir sin wifi en un restaurante? ¿Cómo que no podemos estar a la mesa sentados con los nuestros? Si no tenemos señal, somos capaces de levantarnos e irnos a otro sitio. No obstante, podemos tener muy poco y aún ser ricos, porque un alma rica es la experiencia de la vida disfrutada minuto a minuto, experimenta un sentido de gratitud. El que se considera rico en su corazón no es una metáfora, no es que muérete de hambre y sé rico en el alma. No hablo de eso. Lo que digo que rico en el alma es aquel que está agradecido por lo que recibió, en lugar de resentido por lo que no tiene. Y entonces enfrenta el futuro con esperanza, en vez de ansiedad. Pablo experimentó la riqueza de ser, no de tener. Entonces descubrió que ya sea que le tocara vivir en una cárcel o en un hotel de lujo,
Él tenía más que suficiente porque ya había sido librado del yugo de tener. No necesitaba tener para obtener valía. Entonces, a cada cosa que adquirimos deberíamos pegarle el rótulo pasajero. Hace muchísimos años sucedió que el hombre más poderoso del mundo estaba sentado en su trono de Roma. Estaba dedicado a adquirir, dedicado a extender su control absoluto. El mundo nunca había visto a nadie ni nada igual. Sus tierras se extendían al norte, hacia Inglaterra, al sur hasta África, al este hasta Asia, cubría más de 3 millones de millas cuadradas, o sea, más que toda la masa territorial de los Estados Unidos. Y este hombre literalmente gobernaba el mundo conocido de la época. Era gobernador de gobernantes, era el rey de reyes, así se lo consideraba. El rey, sobre todo rey de reyes. Al primero que se le dio ese título fue a él. Claro que no todos deseaban ser gobernados por este rey de reyes, gobernados por Roma, pero su ejército era tan poderoso que ¿quién iba a discutir? ¿Quién se iba a oponer? Nadie quería desafiarlo. César Augusto, señores. César Augusto tenía un estatus magnífico, majestuoso. Su gobierno erigió estatuas de él para que todo el mundo lo venerara, para que todo el mundo lo adorara. Por eso se le decía rey de reyes. No sé si alguna vez te pasó eso, que llegas al trabajo y antes de sentarte en tu cubículo tienes que ir a la oficina del jefe y decirle: no soy digno de trabajar para usted, lo adoro, señor. Pero esto le pasaba al tipo, le pasaba a César Augusto. Contaba con un ejército de 500.000 soldados de infantería. Eso es mucho dinero. 500.000 de soldados, eso es una inversión increíble. Ningún otro ser humano ejerció tanto territorio mundial durante tanto tiempo. Y cierto día decide investigar hasta dónde llegaba su imperio, lo que era conocido como la Pax Romana. Hasta dónde llegaba. Entonces Lucas 2:1 relata que aconteció en aquellos días que salió edicto, un comunicado real de parte de César Augusto, para que toda la tierra fuese empadronada, toda la tierra. Un censo mundial se daba el lujo de hacer este hombre. Por aquella época se presume que César tendría unos 60 años más o menos, un hombre joven. Él solo dice la palabra y todo el mundo corre a obedecer y a empadronarse. Y acá el asunto empieza a ponerse interesante, porque este monarca absoluto que se consideraba a sí mismo un semidios, levanta el dedo en Roma y a unos 2.400 kilómetros, en una provincia desconocida, una pareja emprende una peligrosa travesía por el capricho de un rey. Noten el resultado. Un niño nace en una pequeña aldea que, a propósito, en esa aldea en la que está naciendo es la que se menciona en una antigua profecía hebrea sobre la llegada del Mesías. Ahí nace el niño. La antigua profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Por años se dijo eso. Pero José y María no vivían en Belén. Las posibilidades de que tuvieran un bebé en Belén eran nulas. No vivían en Belén. Nunca habrían ido allí, a no ser porque salió un edicto de parte de Augusto César. Entonces, por el edicto de este tipo, esta pareja se tiene que refugiar en Belén y ahí se cumple la profecía. Entonces, si yo pudiera ir al pasado y preguntarle ¿por qué nace Jesús en Belén?, César Augusto diría: porque a mí se me antojó.
porque yo hice un llamado, porque yo estoy al mando. Sin embargo, ¿quién está obrando en esta situación? ¿La voluntad de quién? Es la que aquí se cumple. ¿Quién es el verdadero rey moviendo los hilos detrás de la escena en el making of? ¿Quién es? Este relato en realidad es el cuento de dos ciudades. Dinero, soldados, palacios, títulos, prestigio, todo está en Roma. Belén se componía de establos, pesebres, burros y pastores. César pensó que su trono en Roma era seguro. Sin embargo, el reino yacía en un pesebre en Belén. A César actualmente, si uno dice, ¿qué quedó de aquel César que dominaba el mundo? Le quedó un solo palacio en el mundo. No está en Roma, sino en Las Vegas. Lo financian ilusos que creen que le pueden ganar a la banca, ilusos que creen ejercer el control de algo, que además del Caesar Palace le queda si acaso una cadena de pizzería. Mira lo que te digo. ¿Y qué quedó del bebé del pesebre? Está en todos los corazones, en las vidas y en las iglesias del continente de todo el mundo. Cada año yo compro una nueva agenda. Cada año, es una costumbre de hace años. Las uso cada año, esas de espiral, barata, de tapas negras, imitación cuero, por si quieren regalarme el año que viene. Tapa negra, imitación cuero, barata, que contiene muchas páginas de casilleros en blanco. Y cada casillero tiene un número que me indica en cuál día del mes estoy en este momento presente. Cada casillero constituye un marco para un episodio de mi vida. Y antes de que termine la agenda voy a llenar los casilleros con la gente con la que almorzaré, entrevistas que tengo por contrato, cita con el dentista y la peluquería. Y esas son apenas las cosas que no puedo darme el lujo de olvidar. Pero también hay otras cosas que no anoto, pero entran en el casillero. Miles de tazas de café, un poco de oración, dormir otro poco, una copa de Malbec mendocino, alguna película, gestos de ayuda al prójimo. Sea lo que fuere que haga, tiene que entrar en uno de esos casilleros de mi agenda, porque yo vivo un casillero a la vez. Las 4 hileras, las 4 líneas que rodean mi casillero son las paredes del tiempo que me organizan la vida. Son mi cápsula de tiempo diaria, ¿sí? Cada casillero tiene una puerta invisible que me conduce al siguiente casillero. Y entonces ahí llenaré el marco de tiempo que me sella. Lo llenaré con todas mis ocupaciones otra vez, tal como lo hice con el casillero anterior, al que le hago una cruz cuando pasó. No sé por qué, pero a medida que envejezco, los casilleros dan la impresión de achicarse un poco. Y un día entraré en un casillero que no tendrá salida. Uno de esos casilleros será el último en el cual viva. El juego es que no tengo idea cuál casillero será. Antes de la pandemia pensaba que la gente se moría de vieja o de enferma. Y cuando vi que esto no era patrimonio de la tercera edad, sino que alguien de 30, de 20 y pico podía cerrarse el oxígeno, empecé a pensar más en la finitud de la vida. Por eso estoy muy consciente, que algún día dejaré una agenda sin completar y a nadie le interesará leerla. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿por qué no tienes más tiempo de amar y conocer a Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta principal? Estoy demasiado ocupado en casilleros. Resulta irónico que a los primitivos cristianos, los primeros cristianos de Jerusalén, no lo frenaban las persecuciones, la pobreza, la cárcel, el martirio. Y a nosotros nos detiene algo tan trivial como, ay, tengo cosas que hacer. Tengo que llenar casilleros en una agenda negra barata con espiral, imitación cuero. ¿De verdad? ¿Cómo puede ser que aquí en Estados Unidos el único día que uno pueda convocar gente sea el domingo?
Nos ha tocado. Días de semana no te viene nadie, están todos trabajando, amontonando cosas. Y la mayoría no disfrutando las cosas. Trabajando para pagar las cosas que compraron y que no pueden todavía disfrutar. De donde yo vengo, uno se congregaba, si era posible, todos los días. Uno quería estar en la iglesia. Acá es imposible. Un sábado no los traes ni con una orden judicial. De lunes a viernes mucho tránsito. Y a veces los domingos en algunas iglesias, si hay un Super Bowl o juega un partido o lo que sea, no van. El hilo más delgado es la iglesia. Porque tengo cosas que hacer. En el casillero ponen mirar partido. Vivir significa estar en movimiento. Vivir es eso. Y lamentablemente esto implica que vamos a pasarnos el resto de nuestra vida mudándonos, en la búsqueda de cajas. Cuando nos mudamos, nuestro mundo se compone de cajas. Aquí en Estados Unidos hay compañías que te traen las cajas. Pero los que hemos vivido en nuestros países de origen, sabemos lo que es deambular negocios por negocio. Don, ¿no le sobra una caja? Caja, no tiene caja. A mí me mandaban de chiquito, andá a buscar cajas. El único pensamiento recurrente, uno sueña con caja porque tiene que mudarse. No hay caja suficiente para todas las cosas. Los animales no están conscientes de la muerte nunca hasta que les toca morir. Aún así se van de esta vida con las prioridades correctas. Los veterinarios expertos afirman que los canes, los perritos, logran estar conscientes de las sensaciones de sus dueños, de modo que al momento que sienten que se están muriendo, que por primera vez lo sienten, eligen alejarse de la familia humana, se esconden para no causarle dolor a su amo. No quieren causarle dolor, entonces el perrito se suele buscar un lugar dentro de la casa donde no lo encuentren cuando siente que se está muriendo. Cuando siente el perrito que no tiene la misma vitalidad y percibe la tristeza del dueño que le transmite su estado, prefiere alejarse para evitar que sufra con su presencia. No quiere ser una carga cuando está enfermo, porque él está para ser fiel, para ayudar, no para ser carga. En cierta forma, el perrito prioriza la felicidad del dueño. Y cuando finalmente presiente que va a ser sacrificado, quiere estar cerca de quienes amó en su corta vida. Hablaba con una veterinaria, Wendy, que actualmente está en Australia. Una veterinaria me dijo que es la parte más difícil de su trabajo cuando tiene que sacrificar a un animal, porque el 90% de los propietarios no quieren estar ahí cuando los inyectan. Se despiden y se van. Y dicen, en los últimos minutos del animal, ellos levantan la vista así, estén muy débiles para buscar la mirada tranquilizadora de su dueño. Necesita saber que su dueño lo amó hasta el final. Y los perros buscan en cada rostro desconocido a la persona amada y no lo encuentra. Y no entiende por qué su dueño no está ahí cuando él fue tan fiel. Por eso los veterinarios insisten, no seas cobarde solo porque crees que es demasiado difícil para ti. Imagínate lo que siente un animal cuando lo dejas solo en ese momento tan vulnerable. Los veterinarios tienen que hacer todo lo posible para hacerlos sentir menos asustados e intentar explicar por qué sus amos no están ahí en la estación final, en el último tren de la vida. Claro, los perros jamás piensan que morirán, pero cuando saben que lo harán, solo les importa la gente a las que amaron. Los humanos vivimos conscientes que nos vamos a morir y solo nos importan las cosas. Por eso, cuanto antes sepamos que vamos a morir, tanto mejor. Porque esa es nuestra gloria, nuestra maldición, nuestra advertencia y nuestra oportunidad. En Jerusalén se construyeron cientos de sinagogas y hay una que fue construida por un grupo de Budapest que, según una antigua costumbre, enterraron un féretro en la pared. Yo la fui a ver. No contiene ningún cuerpo, es un féretro empotrado en la pared, que está presente allí como testigo silencioso, a fin de recordarnos que todo hay que guardarlo en la caja. El Talmud enseña que cada persona debe expresar arrepentimiento un día antes de su muerte. Y cuando un visitante pregunta, ¿y cómo voy a saber cuál es el día?, te responden,
Trata cada día como si fuera el último. De modo que vivas arrepentido. Pero nos aferramos a las cosas. Nos deprimimos porque no podemos pagar la casa. Nos deprimimos porque no puede ser que este auto ya está tan viejo. No sé por qué estoy meado por un dinosaurio. ¿De verdad? Yo no estoy diciendo que esté mal. A mí me encanta tener un auto más lindo que otro. Y claro que me gusta una buena casa. Pero ¿y si no? Y un día asistimos a un funeral donde todo lo que nos rodea están llorando y nosotros tenemos la vista fija en el féretro. Y decimos, qué caja más buena, ¿dónde la consiguió? Me refiero a que eso se trata la vida, una mudanza. Y el funeral es la última mudanza de la vida. El coche fúnebre es como el camión de mudanzas. Los portadores del féretro son los amigos, a los únicos que podemos pedirle que nos den una mano en una mudanza de tal envergadura. ¿Y el féretro qué es? Esa enorme caja ideal, la última que vamos a usar en realidad y la que hemos buscado durante toda la vida. Un día la vamos a encontrar, la caja está esperando. Y esa caja es la más importante porque allí vamos a guardar las posesiones, el currículum, nuestro cuerpo, las horas en el gimnasio, el dinero, las opiniones que otros tenían de nosotros, la seguridad, los títulos, la salud. Porque las cosas de nuestra vida son solo pasajeras. Llegará el día que nuestra jubilación, nuestras cuentas de banco resulten irrelevantes. Nuestros títulos y agendas no le van a impresionar a nadie. Promedios, puntajes, premios, diplomas, menciones, like, seguidores, aceptaciones en universidades serán olvidados. Nadie sabrá qué ropa colgaba en nuestros roperos, qué celular usábamos, qué autos había en nuestros garages. Nadie. Lo único que quedará es el amor. Lo que se hizo por amor a Dios va a perdurar. Cada ser humano que vemos es un receptáculo de eternidad hábilmente disfrazado. El amor es lo único que nos podemos llevar y podemos dejar. Entonces no esperemos morir para descansar en paz. El gran juego de la vida es ser rico delante de Dios. Todo lo demás va al vertedero, al estercolero, al muladar, al sumidero, al albañal, la cloaca. O sea, todo se irá a la última caja. Dale un aplauso al Rey de Reyes si crees que Dios te habló. Vamos, ponte de pie. Después que te pongas de pie, celebra la vida, el amor, lo que va a quedar. Celebra lo que es eterno con un aplauso gigantesco. Celebra la vida, que es lo único que nos va a quedar. Celebra lo eterno, celebra lo permanente. Alguien tiene que aplaudir más que eso, celébralo. ¡Celébralo, gente! Vamos, celebra ahí algo maravilloso que está ocurriendo en River. Es que nos damos cuenta que lo más grande es lo que hay acá adentro. ¿Cómo no te va a amar el Señor? Así que, aquí en la arena y allí en casa, ayúdenme en todos, digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados.